Creo que estamos en contacto con César Lerena. César, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, César? Bien. César, vos sos un hombre atento a todo lo que ocurre con la zona, una de las zonas más importantes y absolutamente estratégicas de la Argentina, que tiene que ver con el Atlántico Sur. Y si no fuera por vos, la mayoría de las cosas que ocurren, por lo menos a mí, no voy a hablar por otros, se me pasarían de largo porque o no las veo, o no me entero, o no las conozco, o no las entiendo. Vos has escrito una nota sobre las áreas marinas protegidas atentan contra la administración del recurso pesquero argentino y decís que el proyecto bentónico, agujero azul, y las demás áreas marinas protegidas favorecen al Reino Unido en Malvinas. ¿Nos podés explicar cuál es el contenido de esta nota? Bueno, es difícil escribir sobre estas cuestiones porque, en general, estas áreas marinas protegidas, que son reservas que los distintos gobiernos hacen en sus áreas de marinas, tienen que ver con una política ambiental que se realiza en foros internacionales y que básicamente son necesarias las políticas de preservación de los recursos, etcétera, en este caso en el ámbito marino, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto decir que las áreas marinas protegidas que tiene la Argentina, que son dos, básicamente, que alcanzan más o menos a los 100.000 kilómetros cuadrados, donde hay una reserva estricta de pesca, no se puede pescar en esas áreas. Uh-huh. Decir que reservar de esa manera, a través de estas áreas marinas protegidas, los recursos, podría ser interpretado como que estoy en contra del cuidado ambiental, y es todo lo contrario, ¿no? Lo cierto que esas áreas marinas que la Argentina tiene aprobadas permiten el desarrollo de las especies. Esas especies migran a Malvinas, y en Malvinas el destinatario de ese esfuerzo argentino es el Reino Unido, que otorga permisos de pesca que pescan las especies que la Argentina ha preservado. Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estas áreas marinas protegidas las promueven generalmente en los gobiernos, los ministerios de ambiente, de medio ambiente o desarrollo sustentable, como se llaman, y terminan entonces en una superposición de obligaciones con lo que habitualmente lleva las áreas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero tienen atributos para establecer vedas, reservas transitorias, algunas con mayor tiempo, menor tiempo, son más ágiles, es más ágil establecer vedas por determinado tiempo, que por ahí es el tiempo que se desarrollan las especies, luego levantarlos, habilitar la pesca, y por otro lado, eso es desde el punto de vista estrictamente biológico, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, hay que tener mucho cuidado con el establecimiento de estas áreas marinas protegidas, porque estas ONG, que son las que promueven estas áreas, tienen en su gran mayoría una constitución que son prácticamente delegaciones de ONG británicas, ¿no? Te quería, casualmente que mencionas esto, te quería hacer una pregunta que la tengo ahí, que me está picando en la cabeza hace unas semanas, digo, esto lo tengo que hablar. Daniel de Abrantes te habla. Sí. Sí, hola Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y tiene que ver con este documental que se está difundiendo a través de Netflix, no sé si lo pudiste ver, que se llama Seaspiracy. La pesca insostenible que hace, es un documental que tuvo un impacto bastante grande. No sé si te llegó algún comentario o si lo vistes. No, yo particularmente no lo vi, pero sí me han llegado comentarios, sí. Bueno, no, a mí me interesaba tu opinión porque
digamos, hace una crítica muy dura a todo lo que es el sistema de pesca comercial y en particular a las ONG que están detrás de, digamos, de ciertas certificaciones, como, digamos, que le darían a ciertas prácticas pesqueras un halo de sostenibilidad que no es tal, y, digamos, denunciando a multinacionales que estarían detrás de esta operación. Y por otro lado, digamos, la denuncia más fuerte que hace es que dice que el sistema de pesca intensivo con redes de arrastre se está destruyendo los fondos marinos y esto va a tener un impacto a nivel global en el calentamiento global que es mayor al de la emisión de CO2 de los automóviles y que dice que es terrible lo que está ocurriendo en los océanos. Bueno, a mí me dejó impactado, no sé el grado de confiabilidad que tiene toda la información, pero sí debo decirte que me movilizó mucho y por la forma en que está planteado me hizo acordar mucho a los documentales de Pino, ¿no? O sea, claro. Bueno, pero bueno, son 3 o 4 temas que vos has mencionado juntos, que seguramente están planteados en estos documentales. sí. Yo quiero hacer reserva en este caso de que yo estoy absolutamente a favor de la preservación de los recursos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los métodos que se utilizan? Y ver las promociones de estas metodologías y quiénes son los beneficiarios directos de estas cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay 2 o 3 cosas. La primera, raramente son organizaciones, si no pro-británicas, son organizaciones ONG que tienen vínculos con organizaciones pro-británicas o británicas. Uh-huh. Eso a mí me llama la atención, ¿no? En primer lugar. Las que promueven estas áreas marinas protegidas, que yo comparto que pueda haber algún área marina protegida, pero parten de un concepto también erróneo, que es el siguiente. En esos acuerdos internacionales, en las organizaciones multilaterales, se acuerdan que hay que proteger entre el 10 y el 30% de las superficies marinas. Y eso en sí mismo es un grave error, porque más que proteger una determinada cantidad de kilómetros cuadrados, lo que hay que proteger son las especies. Entonces, claro, no es lo mismo 10% protegido de un lugar donde efectivamente hay etapas de reproducción de las especies o lo que fuese, a proteger 30% de nada, ¿no? Entonces, hablar en términos porcentuales para mí es un grave error ya. Uh-huh. Después, la pregunta es por qué los gobiernos, los estados ribereños, que son en general los que tienen el manejo bien o mal de los recursos, ¿por qué a través de estas organizaciones se establecen estas áreas marinas en vez de presionar sobre los gobiernos para que utilicen las herramientas que tienen, que son las vedas, las reservas transitorias? Entonces, la especie en sí, el recurso pesquero, es dinámico. Por lo tanto, establecer un área a través de una ley, que eso supone luego la derogación de esa ley, para mí es un error. Segundo, eso en términos generales. Segundo, aquí la Argentina ha establecido 2 áreas marinas protegidas que tienen más o menos 100.000 kilómetros cuadrados, que son lugares que de alguna manera permiten que esos recursos, luego migrando a Malvinas, sean explotados por los británicos a través del otorgamiento de permisos de pesca. Entonces, no se entiende muy bien que no se hable de las 250.000 toneladas de pescado que se pescan en el área marina todos los años en forma ilegal. 250.000 toneladas. Claro, 250.000 toneladas se pescan en forma ilegal, porque la propia Naciones Unidas han determinado por la resolución 3149 que los espacios ocupados no pueden ser modificados en cuanto a las condiciones iniciales. Pensemos que en el año 82
la Argentina tenía ocupado los territorios insulares, o sea, Malvinas, Georgia y Sándwiches del Sur, más 3 millas marinas. Eso significaban 11.410 kilómetros. Y hoy el Reino Unido tiene 1.600.000 y pico de mil kilómetros ocupados. Entonces, y de esos, el Reino Unido tiene 1.000.000 que considera reserva ecológica, alrededor casualmente de la Georgia y de Sándwiches del Sur. Entonces, más que nosotros tener 100.000 hectáreas a través de estas áreas marinas protegidas en el territorio exclusivamente argentino, o mejor dicho, en la zona económica exclusiva argentina, lo que la Argentina tendría que hacer es declarar un área marina protegida en todo el espacio ocupado por el Reino Unido, porque ahí sí se produce una depredación absolutamente certera. La Argentina no tiene ninguna capacidad de controlar lo que pasa en el área bajo control inglés. Entonces la Argentina, más que declarar 100.000 kilómetros cuadrados de área marina protegida en su zona económica exclusiva, debería declarar las 1.600.000 kilómetros cuadrados. Entonces estaríamos muy por encima de los estándares de estas organizaciones multilaterales que entienden que el 30% debe estar bajo estas reservas. Ahora, a esto, un proyecto de la Cámara de Diputados con la firma de Graciela Camaño le agrega 164.000 kilómetros cuadrados. Todavía no está aprobado, pero aparentemente este proyecto tendría el aval de la Cancillería y de la Secretaría de Malvinas que preside Filmus, para proteger lo que se llama la plataforma continental. Para que todo el mundo entienda, una cosa es el agua y otra cosa es el piso. Claro, sí, claro. Sí. Por fuera de las 200 millas, lo que se pretende es proteger 164.000 hectáreas, kilómetros cuadrados, perdón. Y entonces, en verdad, a los únicos que van a proteger ese sector, y declarar, que esto es otra aberración, van a declarar una reserva marina estricta. ¿Qué quiere decir? Que va a ser de aplicación para los buques nacionales la imposibilidad de pescar en esa área, pero no para los buques internacionales. Los buques extranjeros van a seguir pescando porque la Argentina no tiene jurisdicción para prohibir la pesca fuera de las 200 millas. Entonces, y además le agrega, porque esto es llamativo, que pretenden tener una suerte de promoción política, le agrega que además en ese sector está el submarino Ara San Juan. Y que de esta manera lo van a proteger. Y en realidad esto es una aberración total. Sí, esto ya es absurdo. Primero porque en los fundamentos de ese proyecto de ley no mencionan ninguna de las razones por las cuales se fundamenta la protección del submarino. El proyecto es meramente económico, en todo caso de preservación de las especies, pero no tiene una sola línea ni en los aspectos resolutivos ni en los fundamentos para declarar esa zona de protección del submarino. Y en verdad que se lo podría declarar en una ley autónoma y diferente, absoluta, y declarar lo que corresponde declarar, que es un monumento nacional marino. Eso está previsto en la ley, que es un espacio donde sí no se puede pescar, por supuesto mucho más reducido, porque ahí sería un espacio de unas 5 millas cuadradas, para proteger los restos, que también al sacarlos en esta ley, lo que están haciendo es prácticamente sepultar la idea de cualquier recuperación de los restos, ¿no? Que es otro tema agregado que habría que cuestionar también. Claro. Pero sobre todo, colocar en una zona de 164.000 kilómetros cuadrados, bajo ese pretexto, colocar una suerte de lugar de protección del submarino cuando no corresponde, porque ese lugar va a haber pesca internacional, lo van a limitar a los argentinos, yo creo que este error lo van a tratar de subsanar, pero no corresponde poner en una cuestión meramente económica la preservación de los restos del submarino. Para eso
tendrían que haber sacado una ley específica, declarar monumento y no reserva marina estricta. Son dos cuestiones totalmente diferentes, muy razonable que se declare un monumento nacional marino donde están el resto de la San Juan. César, te quería preguntar, los métodos de pesca que utilizan grandes redes de arrastre, ¿son sostenibles? ¿Es posible seguir pescando? Yo vi ahí una infografía donde mostraban una red que podía embolsar una catedral por el tamaño que desplegaba y que aparentemente por donde pasa una red de ese tipo destruye todo el fondo marino, toda la biodiversidad, digamos, de algas y de todas las plantas que crecen en el fondo del mar y que son imprescindibles para que todo el ecosistema funcione. Esto, ¿qué es así? ¿Se están destruyendo los fondos del mar o es una exageración pensar que la utilización de esta tecnología va a atentar contra el ecosistema en general? Bueno, las redes de arrastre, digamos, hay sistemas de pesca, la pesca cada día va a sistemas más selectivos de pesca, ¿no? Entonces, esos sistemas selectivos no incluyen precisamente a los sistemas de arrastre. Los sistemas de arrastre son sistemas que arrastran, como se dice el dicho, el término, y llevan capturan todo tipo de especies. En Europa están siendo cuestionados estos métodos de pesca, de arrastre. No le han encontrado en todo caso la solución al problema para ver con qué otro sistema pueden reemplazar, pero lo agravante de este tema en el caso de la Argentina es que los buques que se cuestionan en Europa vienen a pescar al Atlántico Sur. Ahora, precisamente en lo que llama el agujero azul, que es lo que se pretende proteger, no hay ningún informe técnico. El último informe técnico que se hizo en Argentina fue de un estudio que hicieron los españoles en el año 2008, y las redes de arrastre en general en el agujero azul no tienen efectos negativos. No está demostrado que tengan efectos negativos porque la profundidad es mucho mayor y esas redes no trabajan sobre el fondo mismo. Pero es verdad que las redes de arrastre son un sistema cuestionados y que deben seguramente, no le han encontrado la solución del reemplazo, pero obviamente el camino será al reemplazo, porque sobre todo en lugares donde el fondo no es tan profundo, y sí, ahí se produce lo que vos mencionás, es el arrastre del piso y el deterioro del piso con todos los elementos que eso lleva, ¿no? Pero no está demostrado en el caso del agujero azul. Más bien aquí hay una cuestión que no se ha hecho demasiados análisis sobre la cuestión de proteger este agujero azul, y en verdad que si uno mira la situación de Malvinas y ve que alrededor de Malvinas hay una zona económica exclusiva de hecho de los ingleses, al este tiene unos 600 kilómetros de zona de conservación de Malvinas. Al sur de Malvinas está George Sandwich del Sur, que tiene otro 1.000.000 de kilómetros cuadrados protegidos. Al oeste están toda la cuenca Malvinas de petroleras. Y ahora se pretende poner área marina protegida al norte de Malvinas. Prácticamente lo que se está haciendo es una suerte de anillo de protección a Malvinas. Claro. Y los británicos tienen ya el año pasado ya hablaban de que iban a tener protegido unos 4 millones de kilómetros cuadrados alrededor de sus archipiélagos. Claro, es una locura. Bajo pretexto de cuidado del recurso, son zonas de protección. Sí, claro. Después ellos otorgan, como dije, los permisos de pesca y bueno, extraen todos los años 250.000 toneladas de pescado. Pregunta un oyente, ¿cómo funcionan las 350 millas? Porque que eso sería por los derechos del mar. ¿Cómo funcionan las 350 millas y por qué
después de las 200 millas ya la Argentina carece de jurisdicción para impedir la pesca ilegal. Sí, bueno, hasta 200 millas es lo que se denomina la zona económica exclusiva. Uh-huh. Pasando las 250 millas hasta las 350 millas, aunque en algunos lugares con mayor cantidad de millas, pero en general 350 millas, la Argentina, por la Convención de las Naciones Unidas y todos los países en general, han hecho un reclamo, han reivindicado determinada plataforma continental, que no son los cursos del agua, sino el piso, digamos, Uh-huh. el lecho y subsuelo. Entonces, la Argentina tiene derechos hasta las 350 millas en todo lo que sea la explotación, por ejemplo, hidrocarburífera o la explotación mineral, etcétera, pero no los recursos. Hay algunos recursos que viven en el fondo, son los mínimos. Los importantes están en el curso del agua. Ahora, que no tenga jurisdicción no quiere decir que la Argentina no tenga derechos. ¿Por qué? Porque pasando las 200 millas, la pesca, la Convención de las Naciones Unidas es libre. Creo que ya hemos hablado en alguna oportunidad que esta convención, que ha mejorado muchísimo la situación de anarquía que se vivía, es claramente beneficiaria, está preparada, y de hecho cuando se aprobó esa convención se aprobó por consenso, y eso obligó a los gobiernos como la Argentina a tener que aprobar prácticamente a libro cerrado, digamos. Si bien hizo algunas observaciones la Argentina, pero que efectos prácticos no tienen. Entonces, la convención es claramente, manifiestamente favorable a los que se llaman los estados de bandera, es decir, a los buques extranjeros que pescan a distancia. Entonces, pasando las 200 millas, contestándole a escucha, Miguel Pascuale. Miguel, la pesca es libre. Los buques, cualquier buque puede pescar en forma libre. Libre no quiere decir depredatoria. Uh-huh. Libre no quiere decir que no sea acordando la pesca con el Estado ribereño. En particular la Argentina tiene recursos que migran de la zona económica exclusiva, van a alta mar y luego vuelven. Es un ciclo biológico que tienen. Claro. Entonces la Argentina tiene dos caminos para tratar de resolver esta cuestión. El primero es trabajar a nivel internacional para que de una vez por todas se entienda que el recurso migratorio del Estado ribereño, en este caso Argentina y Uruguay, es titular el Estado ribereño, como lo es en la zona económica exclusiva. Uh-huh. El hecho de que pase una línea imaginaria de las 200 millas no quiere decir que pierda el dominio de esa especie. Efectivamente. Esto es una cuestión a discutir a nivel internacional, porque es bastante... A ver, voy a poner un ejemplo medio brutal. Si yo tengo un caballo dentro de un campo, salta al alambrado, va a la ruta, y en la ruta un auto choca con ese caballo, tiene un grave accidente el conductor, ¿quién es el responsable de ese accidente? El dueño del caballo. Uh-huh. Es decir, el hecho de que haya pasado el alambrado no quiere decir que no siga siendo responsable el titular del dominio. Entonces, lo lógico es que el pez que está en la zona económica exclusiva, el hecho de que migre no significa que pierda la titularidad. Bueno, la convención... Perfecto, clarísimo. César, perdón que te interrumpa, pero es la última pregunta que te quiero hacer y nos quedan muy poquitos minutos. Sí. ¿Cómo incide los acuerdos de Madrid o los tratados de Madrid o la subordinación que hemos alcanzado en Madrid hace 30 años atrás sobre esta realidad que vos estás mencionando? Y la primera realidad es que esos acuerdos debieron ser renegociados porque la Argentina, toda la cuestión pesquera ha quedado congelada, el tema del paraguas no tiene fecha de vencimiento, con lo cual el Reino Unido en Malvinas ha seguido creciendo, avanzando, desarrollándose, ahora está empezando a construir un nuevo puerto en Malvinas. Es necesaria la desechar esos acuerdos de Madrid que complementariamente van el pacto de Forador y Duncan, ¿no? Claro. Que ayuda mucho, el pacto de Forador y Duncan ayuda mucho a los ingleses porque a partir del Brexit le abre una puerta
que lógicamente la Argentina debería cerrar, son los vuelos a San Pablo, ¿no? Claro. Y ahora, Sí. ¿por qué el Congreso de la Nación no denuncia todos estos acuerdos? Bueno, esto es bastante sospechoso, porque no se trata de un gobierno, esto lo han pasado todos los gobiernos, Ujú. y siempre se ha hablado de la cuestión y algunos dicen que no es necesario derogarlos, que es el caso de este gobierno. En este momento Filmus entiende que no es necesario ni derogar ni desechar los acuerdos de Madrid, que dicho sea de paso, hay una cuestión latente que sigue vigente por los acuerdos de Madrid, que es la subordinación de alguna manera de las fuerzas militares argentinas a las británicas, ¿no? En el Atlántico Sur. Claro, es una locura. Y además de eso, este gobierno, por ejemplo, este gobierno, no sé si el gobierno, pero Filmus, que es el secretario de Malvinas, entiende que no es necesario derogar ni los acuerdos de Madrid ni los de Forador y Duncan, que no hay que aplicarlos, que no hay razón para no derogarlos. Bueno, yo creo que sí, que en todo caso hay que reformularlos, ¿no? Claro, con lo cual, pero en principio se podrían denunciar para habilitar una nueva ronda de negociación. Por pronto, para que la cuestión de la soberanía tenga fecha de vencimiento, ¿no? Claro. Porque está este tema de que la pregunta que uno se tendría que hacer, si no podemos negociar soberanía, y si al momento de negociar soberanía, que yo iría un poquito más al fondo, ¿no? Nosotros no es que tenemos que negociar soberanía, porque entendemos, y la Constitución Nacional así lo establece, que las Malvinas son argentinas. Lo que nosotros tenemos que negociar es cómo el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña nos devuelve Malvinas, más que negociar soberanía. Sí, claro. Ni más ni menos. Bueno, César, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de participar aquí en La Brújula. Nosotros ya ahora la radio nos pide el estudio, así que nos vamos a tener que ir. Te convocaremos de nuevo para seguir atentos frente a todo lo que ocurra en un área que efectivamente, aunque algunos quieren decir que no es importante, para nosotros es absolutamente estratégico y tiene que ver no solo con una soberanía abstracta, sino con las posibilidades de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, ¿no? Exactamente, así es, Mario. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme. Un fuerte abrazo. Y espero haber hecho un poco simple un tema muy complejo. Así es, lo has logrado porque efectivamente tu nota es exhaustiva y lo has podido reducir a pocas palabras, cosa que se hace comprensible para quienes nos están escuchando.